Hola a todos, soy Sara y bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie. Les cuento que cuando mi mamá me pidió acompañarla como invitada, pero también para entrevistarla, me vino mucha confusión a la mente. Fue muy retador para mí saber que ella quería que yo fuera la persona que estuviera ahí, y también me puso un peso de responsabilidad muy grande porque sé que puede tocar muchas vidas de muchas formas diferentes. Pero cuando ella me empezó a contar más o menos el propósito y su objetivo para poder cerrar esta serie y que ella la pueda cerrar respondiendo la pregunta que inició y que dio origen a esta serie, que es ¿por qué sus miedos le tienen miedo?, le dio sentido a todo. Y creo que a partir de eso empezamos a tener muchas conversaciones que nos ayudaron y me empecé a emocionar. Y pues nada, mamá, gracias por confiar en mí, gracias por darme este tiempo de poder hablar entre nosotras, pero también poder hablarle a muchas otras personas. Y nada, me gustaría empezar un poquito haciendo un breve resumen de los episodios que hemos venido escuchando. Dentro de esta serie, el primer episodio que escuchamos fue Ahogada por el Miedo, donde yo sé que tú, mami, nos contaste sobre tu historia y sobre cómo el miedo se apoderó en una etapa de tu vida. Y esto nos mostró la importancia de esta serie tanto para ti como para hablarle a otras personas sobre ella. En el segundo episodio se llamó Del miedo al éxito, donde nos mostraste cómo se puede perseguir el éxito desde nuestros miedos y poder evaluar esas cosas que queremos cambiar y mejorar para poder que el miedo no se apodere de nosotros. En el tercer episodio, Transforma tu legado, con Lady y la pérdida de su hija, que yo sé que fue un episodio muy impactante para el que lo haya escuchado, tanto para mí como que yo sé también para ti al tener la conversación con ella, y nos transformó la mentalidad de lo que es herencia y legado. Y en el episodio anterior a este, Abraza tu temporada, fue una invitación a pensar y a descubrir patrones repetitivos que no nos dejan entender el propósito de cada temporada. Y al conectar estos temas con tus invitadas hemos adquirido muchas herramientas que yo sé que a todas las mamás, a todas las mujeres, pero también a todos los hombres, yo creo que les puede ayudar demasiado a caminar una vida donde puedan enfrentar sus miedos. Y a propósito, si ustedes no los han escuchado, les recomiendo que lo hagan. Yo sé que va a ser de mayor bendición, que a través de eso se pueden sentir identificados, pero también pueden aprender muchas cosas más. Yo les confieso que estuve pensando mucho en cómo desarrollar el episodio de manera que yo pueda entrevistar a mi mamá y la puedan ver a ella a través de mí, al revés. Puedan ver... Sí, bueno, las dos formas. Sí, la puedan ver a ella a través de mí y me puedan ver a mí a través de ella. Yo soy, si no soy la mayor, soy una de las mayores testigos de su vida y de verla caminar en diferentes etapas. Así que también me puse en la tarea de saber también cómo exponerla con preguntas, pero también de manera adecuada, que ella se sienta cómoda, pero que también puedan ver un lado de ella que no conocen. Y después de analizar todo esto y conversar contigo, tener, yo creo que conversaciones muy importantes y también retadoras que nos hicieron llegar a puntos muy importantes para poder ir más profundamente a esos temas que tal vez a veces no se tocan o que son difíciles de hablar. Llegué a la conclusión de que al yo contar sobre mi vida también te va a reflejar a ti. Al contar nuestra relación como madre e hija puede conectarse con muchas otras familias, y también de poder enfocarnos en tres formas de verte, porque a lo largo de mi vida te he visto de tres formas y eso fue lo que caí en cuenta. Entonces me gustaría empezar a hablar de cómo yo te vi como mamá desde cuando estaba más chiquita, luego fui creciendo y te empecé a ver como mujer, como esposa, como mamá de casa, y ya la tercera sería como hija de Dios, que ya eso viene tocando una parte más importante o más fuerte en el corazón, yo sé que mío, y más también mucho más en el tuyo. Entonces vamos a tocar esas tres como modalidades o esas tres formas, pero a través del episodio entre sí se van a conectar, porque yo no creo que hay forma de verte como mujer sin verte como mamá, o de verte como mamá sin verte como hija de Dios. O sea, de verdad que es muy difícil.
Entonces yo empezaré por contarles que en estos momentos tengo 18 años, soy estudiante de universidad y estoy estudiando danza. Un poco de mi vida es que empecé a hacer gimnasia desde los 3 años, luego empecé a bailar a los 9, aunque ya toda mi vida estaba rodeada por el baile por mi papá y tú. En Colombia vivimos hasta que yo tenía 11 años, así que cuando llegamos aquí a este país cumplí los 12, ya llevamos como 7 años en este país, o sea que toda mi adolescencia la he vivido aquí. Y nada, yo considero que soy organizada, disciplinada, alegre. Mucha gente me dice que como que siempre traigo como luz o algo, y la verdad me parece muy bonito que me describan así. Y eso es más o menos un poco por lo que empezaría a decirles para las personas que no me conocen. También cuento esto porque viéndote como mamá, yo puedo ver que en todo esto hay muchas cosas reproducidas tuyas en mí, y que yo sé que muchas chicas es difícil asimilar eso, pero que a medida que vamos creciendo vamos viendo cosas que no queremos de las mamás y decimos, ay, yo quiero eso de mi mamá, o no me gustaría tenerlo. Pero más o menos cosas como el orden, la sensibilidad, la comunicación, la excelencia, el amor propio, la responsabilidad, ser independiente, autonomía. Y todo esto suena positivo, pero hubo muchos momentos donde estas mismas cosas generaron miedos en mí. Entonces a mí a partir de esto me llega la intriga y el preguntarte de por qué crees que todo esto pudo haber pasado. Bueno, toda esa introducción, maravilloso, me emociona. Gracias por aceptar, Sara, esta invitación. Yo sé que no es fácil también para ti, porque aparte de verme en esas 3 formas, yo sé que también quizá aquí nos vamos a decir cosas que nunca nos hemos dicho, que nunca nos hemos contado de manera muy profunda, y que sé que esto también va a ser un espacio para que nosotras dos podamos, tú sabes, sacar cosas que queríamos decir en algún momento, pero que tal vez no era el tiempo. Uh-huh. Para responderte esa pregunta, creo que hay algo de lo que ya hablé en otro episodio. Y es que por más que intentemos entregar algo bueno con buenas intenciones, en la mejor de las formas que lo queramos hacer, la naturaleza de la raíz o de la motivación con lo que lo hacemos, pues siempre va a determinar la naturaleza del fruto o del resultado que esto causa en las otras personas. Con esto creo que tal vez en el afán de querer reproducir en ti todo lo que a mí me produce seguridad, o una forma aparente de sentirme segura de mí misma, en el proceso de entregártelo y de tú recibirlo, cada cosa que mencionaste, como el orden, la responsabilidad y todas esas cosas que tal vez yo dejé en ti, que en sí mismas no son cosas malas, son cosas buenas, pero cuando tú las veías en mí, creo que podías notar que aún teniendo todo eso yo misma, me desaprobaba en muchas situaciones, donde aplicaba estas cosas, pero cuando otros las calificaban mal o las rechazaban de alguna manera, inmediatamente yo me desaprobaba, yo misma me descalificaba, era como si yo misma hiciera el juicio antes de lo que ya cualquier cosa pudiera pasar. Uh-huh. Así que en sí no eran seguridad, y tú así lo veías, sino que eran otra forma de inseguridad o de miedo. Y finalmente pues eso era lo que quedaba en ti, lo que se proyectaba, no lo que yo te pudiera decir que debía hacer en alguna forma. Claro, y ahora que dices eso es increíble, porque uno pasa por la vida muchas veces creyendo que todo es como uno lo ve o desde su perspectiva, y a veces caemos en el error de pensar que como lo estamos proyectando es como la gente lo va a tomar, y no siempre es así. Exacto. Y a partir de esto, ¿qué miedos crees que generaste en mí? Yo creo que muchos, Sara, muchos. La sobreexigencia de ti misma es el mayor. Yo recuerdo que cuando nos mostrabas algo que habías ensayado para el colegio o para gimnasia, en ese momento lo que fuera que estuvieras haciendo, siempre me mostrabas como para que yo viera, pero yo sentía que había algo en ti que esperaba que al final yo solo dijera cosas como qué bien estuvo, me encantó, te quedó súper bien o cosas así, pero recuerdo que para mí siempre había algo más que dar, siempre había que corregirte, nunca era suficiente. Y ves, ahí es donde digo que aunque parece
que había un deseo por llevarte a mejorar o de darte la posibilidad de crecer. Lo que en realidad importa es que nunca era suficiente lo que hacías para mí. Siempre era una exigencia, una sobreexigencia. Y cuando descubro que me pasé gran cantidad de tu niñez y adolescencia, como haciendo un paralelo con mi misma niñez y mi adolescencia, donde yo trataba de ser perfecta en la exigencia de mi papá. Prácticamente yo estaba haciendo lo mismo contigo, estaba repitiendo el mismo patrón. Claro. Entonces yo empecé a comprender que lo que estaba transmitiendo era un miedo a no cumplir mis expectativas y no desarrollando en ti seguridad. Capaz y para mi papá fue igual. Finalmente todo esto es generacional. Por ejemplo, la independencia. Ese es otro miedo. Creo que escuchamos muy seguido esta frase: usted no tiene por qué depender de ningún hombre. Y esa frase en sí misma puede sonar hasta bien cuando una mamá se la dice a una hija. Claro, sí. Ten claro, tú no tienes que depender de ningún hombre. Pero si nos preguntamos en un contexto de madre a hija, ¿por qué una madre le dice eso a su hija? ¿Cuál es la verdadera razón por la que esa madre quiere que su hija no dependa de un hombre? Entonces yo quizá les invitaría a hacer preguntas como esta, hacerse a sí misma preguntas como estas. ¿Esto es una frase que yo le estoy diciendo a mi hija como una afirmación? ¿O lo que estoy es rechazando algo que viví en mi propia niñez? Por cuidarla a ella. Exactamente. Y entre comillas, evitárselo no a ella. Sí, es verdad. Exacto. O, por ejemplo, ¿quieres desarrollar un sentimiento de identidad en ella? ¿O quieres desarrollar en ella un dominio feminista que deje al hombre en una posición inferior? Claro. Eso es tremendo. Otra pregunta que podrías hacerte es: ¿quieres que tu hija sea independiente para que se ame tanto a sí misma que pueda proyectar o esperar de manera correcta lo que un hombre tiene para darle? ¿O la verdad lo que estás diciendo es producto de tus fracasos emocionales en relaciones anteriores? Wow. Esas preguntas son muy interesantes hacérselas, porque solo ahí estamos pudiendo primero nosotras detectar si les estamos dando de nuestro miedo o finalmente les estamos dando de convicción, de seguridad, de identidad. En fin, yo creo que todo lo que queramos enseñarle a nuestros hijos, Sara, tiene que verse primero reflejado en nosotras. ¿Sabes? Como una manifestación real de una raíz sana, no de algo que ya está dañado en nosotros. De lo contrario, va a ser entregar el mismo miedo, pero pues con nombres diferentes. Y también, para avanzar un poquito, yo me acuerdo que en el episodio Ahogada por el Miedo encontré algo que me llamó mucho la atención. Algo que yo no tenía ni idea que tú cargaste por tanto tiempo, pero que también era una lucha que yo estaba teniendo. O sea, estábamos viviendo algo paralelo, solo que jamás habíamos tenido una conversación de eso. Y más o menos desde mis 15 a mis 17 años empecé a sentir miedo al fracaso. Y ahora que hablas todo esto de los miedos que me entregaste, me hace pensar cómo tal vez la raíz o el origen de esto fue mi autoexigencia y la preocupación por tener que ser perfecta y suficiente dentro de lo que hacía. Cuéntame cómo ves el que yo también estuviera cargando con esto. Yo creo que ya te respondí parte de esto en el ejemplo de que nunca era suficiente para mí, siempre quería más. Entonces lo que hice todo el tiempo pues fue llevarte a un plano dentro del hacer. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con la identidad. Es decir, tenías que hacer mucho para lograr agradarme. Yo lo veo así. Cuando nosotros como padres lidiamos con nuestra identidad, con sentimientos de inseguridad, todo lo que pensamos que no alcanzamos nosotros mismos, todos los deseos frustrados que tenemos, no sé, esas peleas internas, entonces se los imponemos a ustedes, ¿sí? Llevándolos a pensar que es más importante lo que hacen que lo que son. Queremos que nuestros hijos sean seguros de sí mismos, pero les proyectamos que para hacer eso deben tener acciones que para nosotros proyecten seguridad desde nuestra forma de percibir lo que es ser seguros. Y ahí ya hay un problema. Entonces es chistoso porque cuando llega una situación donde nosotros somos quienes debemos mostrarles a ustedes cómo se proyecta alguien seguro, pues nuestras acciones manifiestan todo lo contrario. Y ahí es donde no cuadran las cosas. Exacto, no hay coherencia. Así que ustedes pues son, mejor dicho, hoy día vienen inteligentes ya de fábrica. Creo que sí. Dios, es increíble cómo vuelan.
pero a la vez también son muy vulnerables en medio de una experiencia. Y de la inocencia en la vida. Y asumen siempre desde nuestro ejemplo, no desde nuestras palabras. Y yo pues soy muy dada. Como quien dice, los actos hablan más que las palabras. Exactamente. Y con esto pues fracturamos su identidad, esa identidad que se está apenas desarrollando. Y los ponemos en el mismo camino de inestabilidad y de falta de identidad nosotros. Ustedes, sí. Exacto, en el mismo ciclo que supuestamente nosotros queremos romper para ustedes, lo que hacemos es encadenarlos a ello. Pero mami, yo creo que puedo ayudar a explicar lo que dices con algo que me gustaría contarles, que hace poco descubrí en mí. Había una inseguridad en mí por el cambio de país. Yo, como ya lo dije antes, llegué aquí a los 11, así que mi mentalidad pasó de ser niña a empezar a ser adolescente, ahorita ya empezar la etapa como adulta. Y el tema de las afirmaciones y esa palabra se ha convertido como en una gran revelación para mí, porque yo crecí siendo afirmada todo el tiempo, desde mi familia, desde los amigos cercanos a ustedes, desde aún mis compañeritos en el colegio, mis profesores. Admirada. Sí, y yo veo que hay un contraste cuando tú hablas de la raíz, porque yo veo que entonces puede ser la misma raíz, pero en diferente manifestación, el cual yo creo que se conecta al episodio anterior de empezar esta serie, el poder de la raíz. Tú hablaste en este episodio sobre cómo el origen de algo es tan importante para cómo se va a desarrollar algo. Explícanos más o menos este contraste. En este caso, la raíz podríamos decir que es como una necesidad constante de ser afirmadas, porque tanto tú en tu niñez como yo crecimos siendo admiradas. Y nos acostumbramos en eso a ser aplaudidas, qué sé yo, felicitadas todo el tiempo. En fin, y yo creo que eso generó una dependencia de afirmación. Todos los seres humanos buscamos afirmación, amor, aceptación. En mi caso, por ejemplo, me hizo mantenerme en un estándar de rigidez y de perfección, que al mismo tiempo me producía mucha insatisfacción. Lo que estábamos hablando ahorita. Claro. Que era inseguridad y eso era lo que me transmitía. Claro, eso cansa demasiado. Pero en tu caso yo creo que se manifestó desde el miedo a fracasar. ¿Sí ves? Las manifestaciones son distintas. Pero porque en todo lo que hacías necesitabas la afirmación, la aprobación de alguien. Entonces como que, claro, siempre estabas esperando que alguien te dijera si lo hiciste bien. No, yo al contrario creía que lo había hecho tan bien que si alguien siquiera iba a decir que yo ya me armaba y respondía que era perfecto. No, claro, ¿sí? No tengo nada que aprender. Y la verdad no es porque tú misma no te sintieras suficiente. Yo creo que fue peor aquí porque esto afectó tanto tu identidad que en vez de llevarte a la sobreestima como yo, te llevó al otro polo que considero que es un poco más profundo y es la baja autoestima. Sí, ahí te empiezas a comparar y empiezas a querer seguir a otros. Claro, te sientes menos. Encajar. Total, sí, en esa parte yo de pronto estaba en el otro lado de la orilla, que es igual de nocivo, sí, pero te cubre más un poco en ese aspecto. Digamos que sí, es una careta. Pero en ese sentido. Es una careta total. Sí. Y esto me llama la atención porque también me lleva a pensar en como cuáles fueron los sueños que tuviste para mí y cómo se han transformado. Mira, al tener una niña a los 20 años, tú en ese momento piensas como una niña. Yo creo que a los 20 todavía uno está aprendiendo a ver la vida, ¿no? A entenderla. Y entonces el mundo lo empieza a ver como en 3D. Y sobre todo tener una niña, tú crees que tuviste una muñeca y la quieres vestir, quieres que camine, que hable, todo como tú, porque es como una reproducción. Lo mismo que si fuera un papá tener el hijo, pues quiere exacto. Que haga todo igual como él. Tal cual, quiere que juegue fútbol, que patee el balón así, que sea del mismo equipo, en fin. Claro. La gente a veces podrá pensar que como yo fui bailarina, entonces mi sueño es que tú fueras bailarina. Pero en realidad mi sueño nunca fue ser bailarina. Yo nunca me vi así, ese era un hobby. Eso era algo que yo disfrutaba hacer demasiado. Yo la verdad me veía siendo ejecutiva. No sé, directora administrativa, gerente organizacional, en fin, todo lo que tuviera que ver con dirección corporativa o altos rangos. De hecho, trabajé mucho tiempo en bancos. Siempre que iba como para altos rangos,
no sé, algo llegaba y me redireccionaba, como que no, Para como allá que no para vas, allá ¿sí? no era, sí, Ujú. para allá no es. Entonces, lo digo porque sé que se dice mucho que los padres queremos hacer nuestros sueños realidad a través de los hijos. Pero en mi caso, desde que yo te tuve, siempre, siempre he deseado que seas una niña que brille. Creo que en términos generales, ahí sí se puede ver reflejado un poco mi deseo de ser aplaudida. Claro. ¿Ves? Lo quería reproducir en ti. Y que también soñé que fueras exitosa y exitosamente feliz. Ese era algo, pero yo creo que eso todo padre lo desea. Eso Claro, sí. Recuerdo que cuando Sara nació y yo le dije a Dios que soñaba con que fueras una profesional en danza con un corazón de adorador. Recuerdo tanto que esa frase se la expresé, pero claramente a Dios, porque estaban esas dos cosas latentes en mi corazón. Y recuerdo que cuando le pedí eso, salió desde lo profundo, pese a que tuviera todas estas cosas que he venido contando. Durante tus 18 o casi 19 años, ese sueño no ha cambiado. Es un sueño que se ha venido, yo diría que fortaleciendo de una manera bastante profunda, pero sí ha tomado forma, creo yo. Entiendo. Porque ese sueño es tan profundo que las dos cosas pueden estar en contravía. Y tú llegaste a un tiempo de tu vida profesional donde empezaste a escalar y a escalar a nivel en la danza como tal, en el baile, a participar en tantos eventos, en tantas cosas, donde esa otra parte del corazón de adorador realmente estaba un poco lejana. Perdida, sí, perdida en medio de la primera parte, que era ser una bailarina profesional. Yo pienso que quizá como padres soñamos que nuestros hijos sean médicos, abogados, en fin, y otros responderán de manera muy elegante: yo solo quiero que mi hijo sea feliz. Pero lo primero como lo segundo pueden ser buenos. Estamos en una realidad donde ser profesional debe ir de la mano con el ser plenos, felices, y ser felices y plenos debe darles la capacidad de tener un propósito que perseguir a ustedes. Sí, que no sea en vano. Correcto, porque si están, ¿de qué se valen perseguir y perseguir ser profesionales, entre comillas, si eso no los hace ser felices? Exactamente. Entonces, en mi caso, creo que la maduración de los sueños que tengo para ti se han venido dando, entendiendo que el ser profesional en danza o baile, como lo deseaba, te puede llevar a grandes escenarios, que te hagan brillar. Te puede dar dinero, podrías bailar con grandes artistas, en fin, pero tener un corazón de adorador te va a mantener ubicada en una posición de identidad tan clara con Dios, que si llega todo lo anterior, pues eso no va a tener la capacidad de definir tu valor. Y que no va a ser prioridad sobre lo otro, o sea, como los niveles de lo que debería ser, si me van a entender, Exacto. que el corazón esté primero y luego lo otro después, no al revés. Y si no llega tampoco, o sea, si esas cosas finalmente no llegan y esa parte profesional en la danza se transforma, porque además te va a llevar a servir a otros dentro de ese saber, te va a hacer dirigir ese hacer desde quien eres y no desde lo que haces. Creo que así se ha ido moldeando para mí cada cosa que logras y las que no logras también, porque mientras más cerca estés del para qué Dios te creó, para qué Él te diseñó, los demás son solo regalos. Sí, es muy cierto. Yo creo que a medida que vamos avanzando en el tema veo la importancia de la raíz de donde viene todo. Exacto. Y de cómo tener estas conversaciones es como el pasito para empezar a poder descubrir esos orígenes, tanto como nosotras como hijas o también los hijos, tanto como ustedes como padres. Y yo tengo recuerdos a través de mis primeros años porque ustedes me graban prácticamente todo, así que tengo toda mi vida grabada. Sí, tengo una tera, un disco duro de todo. Y estos recuerdos me mostraron que todo el tiempo estuvieron ustedes para mí, tanto mi papá como tú estuvieron para mí. O sea, tu vida prácticamente era yo y ya ahí como que quedó. Entonces a través de esto, cuéntanos un poquito más o menos esas cosas que te tuviste que negar y también por qué lo hiciste, cuál fue tu motivación. Tu papá y yo llevábamos 5 años y llegaste justo cuando yo estaba empezando mi carrera. El primero que se negó a él fue él mismo. Yo creo que eso se lo debo reconocer siempre porque tus primeros 5 años él fue papá y mamá, no quiso que yo dejara de estudiar.
Pero creo que al mismo tiempo yo me negué a espacios sola. Yo hubiera podido estar en otros escenarios diferentes, haberme permitido pisar otras, no sé, porque había muchas capacidades que me podían llevar a otras cosas, o sea que creo que sí me negué con amigos, porque los pocos momentos que me quedaban en esa época contigo para mí eran supremamente importantes. De luego yo me gradué y en medio de todo lo que hacíamos juntos me negué a dejar que tus abuelos te criaran. Y para la mayoría de lugares donde íbamos tú estabas con nosotros. De hecho, creciste viéndonos en medio de ensayos, presentaciones, pies sucios, ampollas, en fin, tanto de la iglesia como en la universidad donde bailábamos. Luego nos negamos en equipo, tu papá y yo, colgamos los guayos como dicen los jugadores. Dijimos, bueno, hasta aquí, no bailamos más porque llegaste, como dije antes, a un momento de tu carrera donde requerías totalmente de nuestra entrega, tiempo, apoyo y sobre todo nuestra protección. Porque este es un mundo bastante pesado. El mundo artístico es un mundo que te puede desdibujar de muchas maneras. Y, ¿sabes? Ahí ya estaba la conciencia, ¿ves? Ya venía Dios ahí diciendo cuál era el propósito, aunque nosotros, o yo en mi caso, siguiera direccionando a esos sueños personales que yo tenía. Entonces, sí, dejamos de bailar para dedicarnos a ti, para abrir puertas, para todo el trabajo que implicó formarte desde chiquitica profesionalmente y pues ya en tu adolescencia nos negamos a la familia, a nuestro país, a nuestros trabajos, en fin, cuando cambiamos de país totalmente. Y bueno, hace 3 años me negué, yo creo que fue la manera más grande de negarme, pero pues no me quiero adelantar. Imagino que cuando sea sí, momento. ya vamos para ese tema, sí. Sí. Y bueno, ya vamos a pasar un poquito más de hija a mujer, porque ya avanzando cronológicamente pues con mi vida o mi edad, las cosas empezaron a cambiar. Como les dije, cuando llegamos a este país cumplí 12 años, el cambio de lugar trajo muchos desapegos, trajo mucha necesidad por independencia de amistades que había creado en Colombia, pero mucho más independencia familiar, que fue la que más me impactó. Esto trajo cambios físicos, emocionales, que llevaron a compararme contigo y a verte más como mujer. Por eso es que vamos a tocar ese tema ahora. Que aunque sean hijos o chicos que nos estén escuchando, también se pueden reflejar en cómo a medida que vamos llegando a la adolescencia las cosas empiezan a cambiar. No solo por cómo nos empezamos a ver físicamente, sino por lo que empezamos a vivir en la escuela. Y esto llevó a ponerte a ti como mamá en segundo plano, o sea, ya empezó a ser un poco más la mejor amiga o la mujer con la que me comparo, en vez de ser mamá. Y esto también me hizo verte y analizarte como una persona frágil. O sea, yo te describía como alguien muy sentimental, alguien muy emocional, que en mi perspectiva la forma como se manifestó es en rechazo. Yo empecé a rechazar eso. Y esto me lleva a que tú puedas hablar un poquito de cómo y qué impacto crees que tiene la proyección emocional de una mujer sobre una hija. Demasiado. El impacto es grandísimo. Aquí sí quiero que las mamás se conecten mucho. Es bastante grande. La emocionalidad en una persona transmite inmadurez. No hay más. Falta de control personal y una ausencia del control de Dios enorme. Cuando estamos en desequilibrio emocional mostramos un alto grado de codependencia de personas, de cosas, de lugares y autodependencias emocionales. O sea, claro, de los dos lados. El impacto de una proyección emocional negativa desde una madre con su hija es enorme porque tiene la capacidad de modelar la forma como esa hija va a afrontar su propio crecimiento. Claro. Se supone que el adulto somos nosotros, los papás, y nuestros hijos están tomando todo el tiempo referencia de nosotros para aprender a lidiar con las situaciones que llegan a sus vidas y que si no tienen herramientas de autocontrol adecuadas, pues van solo a repetir ciclos de frustraciones. ¿De ustedes? Claro, de nosotros mismos. Y a iniciar sus propios ciclos de frustraciones. Claro. Eso es una cadena. Combinando los de ustedes con los de nosotros. Correcto. Yo considero que como madres debemos entrar en conciencia de cómo debemos aprender a controlar nuestras reacciones emocionales en la situación que sea. Y de cómo controlar eso los va a proteger a ustedes y va a proteger el propósito de vida que tienen.
pero sabes, esto es prácticamente imposible si no tenemos a quien ir constantemente para descargar esas situaciones que nos cargan frustración a nosotros. Sí, porque entonces nosotros vamos a ustedes, pero ustedes a quién van. Exacto, y tendemos a acumular y a guardar y todo el tiempo no sabemos cómo lidiar con eso y por eso perdemos el control fácilmente. En esa tendencia emocional yo creo que venía manejando yo un patrón muy seguido. Siento que me proyectaba codependiente de la forma de cómo otros me amaban, ¿sí? Cómo me veían, cómo me percibían. Y en ese camino cualquier comportamiento contrario, bien fuera de tu papá, tuyo o de otras personas, me producía un sentimiento donde yo misma me condenaba por no ser lo que ellos esperaban. Y entonces pues me culpaba por producir en ellos esa reacción. De ahí te explicas por qué la mayoría de veces me decías, mami, te das muy duro, no lees tanta mente a las cosas, es que tú eres muy sentimental, incluso hasta a ti te veía en contra mío. Claro. Fue un periodo muy difícil de desconexión con Dios. Y o sea, yo te decía todas estas cosas porque desde mi perspectiva era como que venía desde ese mismo rechazo. Desde yo ver pero que yo no me quiero ver como ella, ¿por qué le es así? Ajá. Y desde ver que todo esto, como ya veníamos hablando desde antes, tú te proyectabas así, pero detrás, como quien dice, detrás de bambalinas, detrás de escena, como tú te sentías o a ti te afectaba eso, era totalmente diferente a lo que la gente podría ver en ti. Y esto empezó a afectar nuestra comunicación, porque yo me volví más cerrada, yo ya no quería hablar contigo, ya con la persona que yo supuestamente iba a hablar o iba a querer poder entender lo que me pasaba a mí, ya yo prefería no ir. Entonces lo que tú hacías de guardártelo tú o tal vez de explotar demasiado en la emocionalidad, yo me lo estaba guardando todo en mí misma. Exacto. Y yo siempre te he visto como una mujer, a pesar de esta emocionalidad y este sentimentalismo, yo siempre te he visto como una mujer valiente, una mujer súper organizada, súper luchadora, que siempre sueña. Entonces obviamente no todo es negativo, muchas cosas que me entregaste han sido demasiado positivas. Y algo que siempre tú misma lo dices, mucha gente lo dice, yo lo veo, o sea, es imposible no verlo, es el perfeccionismo. Esa palabra es larguísima. Perfeccionismo. Que yo creo que a mí me dio una perspectiva errada de lo que es el éxito, porque el perfeccionismo puede ser bueno si tú quieres ser excelente en todo lo que hagas, eso no está mal, pero si nos vamos a más allá, yo llamaría eso a un sentido de excelencia, más que claro, perfeccionismo. pero ya cuando es perfeccionismo, ya, como te digo yo, a mí me dio una perspectiva errada de lo que era la definición del éxito. Entonces, para ti, ¿qué era éxito y cómo ese pensamiento de éxito para tu vida se transformó? ¿Cómo que te ayudó? Y pues claro, ¿qué te ayudó a hacerlo? Bueno, yo pienso que aquí viene el corazón del testimonio. Algunas personas crecen en entornos donde las tradiciones marcan la perspectiva de lo que es el éxito. No sé, como que si el papá es abogado, el hijo es abogado, ¿sí? Claro, se repiten. Exacto, pero en mi caso, por ejemplo, yo crecí en dos entornos simultáneos. Uno donde todo el tiempo yo estaba rodeada de lujo, de dinero, de las mejores cosas, las mejores oportunidades, porque mi papá terrenal trabajaba, digamos, en un entorno así. Y yo tenía mucho que ver con eso todo el tiempo. Sus jefes me tomaron demasiado cariño. Y por otro lado estaba mi entorno familiar y del barrio donde crecí. Donde todo el tiempo veía pobreza material y mental, mucha falta de oportunidades. Entonces ese contraste donde mis primeros 15 años fueron marcados, yo pienso que se sumó como un miedo más, y eso definió la manera como yo veía el éxito. Y vienen frases que tú escuchas y te las crees, frases como si no tienes un título no vas a ser nadie, si no estudias te vas a quedar pobre, la mujer se hizo para la casa, para lavar platos, para cocinar, en medio del machismo y todas esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que desarrollé como una forma de rechazo a conformarme con esa realidad. Y ya con eso pues desarrollé una rebeldía interna a ser perfecta, suficiente, todo lo que yo creía que me ayudaba a ir en esa definición de lo que era éxito.
Entonces pues me dediqué a perseguir logros para eso y a llenar expectativas de mis papás por lo que ellos no habían logrado y como yo quería que se sintieran orgullosos de mí, entonces me dediqué a hacer logros por ellos. Por otro lado, creo que con Dios hice lo mismo. Aunque a los 12 años yo lo acepté en mi vida y desde ahí soy cristiana, seguí igual, haciendo lo posible para que mis actos o mis logros también lo hicieran sentirse orgulloso de mí. Imagínate, era el mismo patrón de acción. Pero solo Dios conoce los planes y nuestras intenciones y pues después de muchos años de vivir en esa manera, pues llegó la insatisfacción. En algún momento te cansas. Es porque por más que hagas y logres y le des, sigues sintiéndote vacío. ¿Sí? No hay nada que te llene y te comparas y te mides todo el tiempo y nada te sacia. Creo que Dios es tan lindo que Él respeta el afán que tenemos y se hace a un lado. Porque pues es una forma de vivir donde lo ponemos a girar alrededor de nosotros. Claro, Él nunca es el centro. Correcto. Sino que estamos ahí. Exacto, y lo ponemos a girar alrededor de nuestros sueños, de nuestros deseos y de nuestra voluntad. Yo creo que es así como, pues, vamos construyendo como un reinado propio. Pero esa misma carrera es la que luego nos lleva de vuelta cansados y frustrados. Y cuando me preguntas cómo cambió esa percepción que tenía del éxito, recuerdo que empezar de nuevo en este país fue el comienzo de un tiempo de muerte total. Aún no hemos terminado. Acompáñanos a la segunda parte de este episodio.